Bueno, amigos, adiós, Popo. nos quedamos por aquí, transporte de la membrana. Como dijimos, existe dos tipos de transporte. Uno es transporte de difusión pasiva, el otro es transporte de difusión activa. ¿Ya? El transporte pasivo se va a dividir en difusión simple y difusión facilitada. Y la gran diferencia que tiene es que el transporte activo sí necesita energía, en cambio el pasivo no. ¿Ya? Entonces, como dijimos, tenemos una membrana química, la cual solo deja pasar sustancias liposolubles. Entonces, esta membrana química tiene poros, entonces, por estos poros pequeños van a pasar sustancias liposolubles, como ser el oxígeno, CO2, anestésico y alcohol. El agua no pasa por esta membrana bilipídica. Ahora, las moléculas de agua, como dijimos, tienen su canal proteico, que está formado por proteínas transmembrana, o proteínas transportadoras, o proteínas portadoras. ¿Ya? Esos son sinónimos. Entonces, el agua va a pasar por estos canales proteicos. ¿Ya? Ahora, igualmente existen canales específicos para el sodio y el potasio. Entonces, a ver. Andrea, ¿qué diferencia había entre los canales proteicos para el sodio y del potasio? ¿Cuál tenía carga negativa? ¿Ya? ¿Y por qué tenía carga negativa? Porque en sí, así como que atraía, porque en sí la célula tiene carga negativa y atraía el sodio. El sodio al entrar como que abría las compuertas de potasio, porque las compuertas de potasio no tienen ninguna carga. ¿Ya? ¿Usted qué dice? ¿Cómo se llama? Alivio. Sí, el sodio entraba porque el canal tenía carga negativa, entraba y abría la puerta para que pueda pasar el potasio. ¿Qué se hace? ¿Cuál? La del sodio. ¿Cómo así? La del sodio es el sodio se encuentra en la cantidad Extracelular. celular y es con carga positiva. Bueno, sí, está muy claro. Cuando tiene una extremidad cae en el interior del cerebro. Entonces, cuando este sodio ingresa pasar al negativo por positivo. Cuando hay transporte de potasio, que no tiene menos carga negativa, pero sigue siendo negativo. positiva, como debe ser neutra, tiene habilidad compuesta para intracelular para que el potasio salga. Perfecto. Entonces, como dice su compañera, tiene que haber un estímulo y cuando abrir la compuerta externa de sodio. Como el canal proteico tiene cargas negativas, va a atraer al sodio extracelular. ¿Por qué? Porque se encuentra en mayor porcentaje en el espacio extracelular. Entonces, al ingresar el sodio al interior de la célula, va a cambiar las cargas eléctricas al interior, la va a hacer positiva y por lo tanto, ¿qué produce esto? Que se abra la compuerta del interior del potasio para que este potasio salga fuera de la célula. Entonces, tenemos que saber que siempre que va a ingresar sodio dentro de la célula, va a salir potasio. También hablamos de una compuerta química o ligando. Vean. Aquí hicimos referencia en la anterior clase a la compuerta química ligando. ¿Quién está involucrado aquí? ¿Ya? ¿Qué pasa con el acetilcolina? ¿Dónde se produce específicamente esto? Solo nomás con unión neural. ¿Perdón? En la unión
muscular o una placa neuromuscular. ¿Qué pasaba ahí, Vega? ¿Qué hacía la acetilcolina? Hacía contracción muscular. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Qué pasaba aquí? Como vemos aquí, aquí tengo un canal proteico. Este sería el espacio sináptico, porque aquí estaría la neurona postsináptica y aquí el músculo. Entonces estos receptores se encuentran en la membrana celular del músculo. Entonces cuando hay un estímulo sobre esta neurona postsináptica, va a vertir vesículas de acetilcolina al espacio sináptico. ¿Ya? Entonces, esta acetilcolina tiene receptores específicos en estos canales proteicos de la membrana celular del músculo. Y cuando estimula estos canales, estos receptores, hace que los canales proteicos se abran para el sodio. Entonces, el sodio, al ingresar dentro de la fibra muscular esclerótica, va a producir una despolarización. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de difusión simple mediante una compuerta química ligando, siempre va a estar involucrada la acetilcolina para el ingreso del sodio dentro de la célula. Difusión facilitada. Uriel, ¿de qué trataba la difusión facilitada? ¿Cómo ingresa la glucosa dentro de la célula? Ya. Ya. ¿Qué pasaba aquí? En la difusión facilitada la produce la insulina. Ya. Ingresa la glucosa al canal proteico. Ya. ¿Y qué pasa aquí? Como dices, esta difusión facilitada se debe gracias a la insulina. Esta insulina es la encargada de meter la glucosa o la galactosa dentro de la célula. Estos canales proteicos tienen como nichos o zonas de recepción donde llega la molécula de glucosa. Ingresa ahí y cambia la configuración de este canal proteico y hace que catapulte esta molécula dentro de la célula. Entonces, siempre que hablemos de difusión facilitada, está involucrada la insulina. Entonces, en los pacientes diabéticos habla de la difusión facilitada. ¿Por qué no? Deficiencia de insulina. Porque hay deficiencia de insulina. Es por eso que estos pacientes siempre están hiperglicémicos. El azúcar está aumentada en sangre. También vimos estos factores que afectan la tasa de difusión, como vimos la permeabilidad, que es la capacidad de la célula para el ingreso de moléculas, ya sea en mayor o menor concentración. Y ya vimos también esto, que sería el espesor de la membrana, la liposolubilidad, el peso molecular, la temperatura y el número de conductos proteicos. Dependiendo de estos factores, depende la permeabilidad. Igualmente vimos lo que es el coeficiente de difusión, donde dice que el coeficiente de difusión es la permeabilidad por la superficie total de la membrana celular. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para sacar el coeficiente de difusión. La diferencia de concentración a través de una membrana. Coro, ¿qué decía esta? ¿De qué trata el coeficiente de difusión? Pero la diferencia de concentración de una membrana. ¿De aquí quién me puede decir? ¿Usted? ¿Qué apellido? Chungara. Creo que era a Malé. Ya. El lugar donde hay más a uno menor, de derecha a izquierda. Yo diría de izquierda a derecha. A izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice aquí? Aquí tengo mi membrana celular, aquí tengo mi sector E, que es el exterior, o esta celular si quieren, aquí mi sector I, intracelular. Entonces en el E existe mayor concentración de moléculas que en el I.
Entonces aquí siempre estas moléculas están en movimiento cinético, chocan entre ellas, chocan la membrana celular y pasan de izquierda a derecha. Entonces siempre van a pasar de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Diferencia del potencial eléctrico. Entonces, como vemos, igual tengo mi membrana celular, tengo mi sector E y sector I. Entonces, en el sector E existe mayor concentración de moléculas de carga negativa. En cambio, en el I existen menos moléculas y la mayoría son de carga positiva. Por lo tanto, aquí estas moléculas con carga negativa repelen a las positivas y hacen, por lo tanto, que pasen las moléculas de izquierda a derecha. Va a haber un momento donde va a haber mayor concentración en el sector I y tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Y por lo tanto, las moléculas van a pasar de derecha a izquierda buscando este equilibrio. Entonces aquí se produce una ecuación entre el sector E y el sector I. Diferencia de presiones a través de la membrana. Igual tengo, por decir, un sector 1, un sector 2 o externo interno. ¿Qué pasa aquí? Existe, pone el mismo ejemplo, un pistón donde genera presión para que las moléculas choquen entre sí y pasen de izquierda a derecha. Entonces, por la presión que existe en el sector 1, las moléculas van a pasar al sector 2. Por lo tanto, pasan de un lugar de menor presión a un lugar de menor presión. ¿Cuál es el ejemplo del oxígeno que damos? Los alveolos a los capilares. A torrente sanguíneo específicamente no. ¿Cómo era aquí? ¿Cómo damos el ejemplo a nivel de los alveolos pulmonares? El oxígeno pasa de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. ¿Cómo es aquí? ¿Cuánta presión tiene aquí el oxígeno? ¿Puede ver? ¿Cuánto tiene presión? Sí, perfecto. Y aquí a nivel del capilar pulmonar, 40. Por lo tanto, el oxígeno va a ir desde el alveolo al capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque existe mayor presión a nivel del alveolo. Ese es cómo se produce el intercambio gaseoso. Lo contrario que pasa con el CO2. El CO2 llega por la sangre venosa a una presión de 46 mililitros de mercurio. En cambio, a nivel del alveolo está a una presión de 40. Por lo tanto, va a ir desde el capilar pulmonar hacia el alveolo para ser eliminado por la respiración. A menor presión. Exacto. Entonces, esto es cómo se explica que se produce el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos capilares pulmonares y cómo pasa la membrana alveolo capilar. Ósmosis. De mayor concentración. ¿Cuál sería el concepto de ósmosis? ¿Cómo explicamos ahora? ¿Para qué debe ser? Doctor. Da para las moléculas de agua. Entonces, es un fenómeno, a ver usted. Se podría decir que es un fenómeno en el que pasa de una membrana, que pasa desde primero, donde hay moléculas, o bueno, una menor cantidad tal vez de solutos, en cambio por dentro, pasa por la membrana y hay una mayor cantidad. Ya. Entonces, la ósmosis, como dijo su compañera, es un fenómeno que se produce para las moléculas de agua. Es un fenómeno pasivo,
donde tengo aquí mi membrana semipermeable y tengo mi sector E, podríamos decir, extracelular, donde existe mayor concentración de moléculas de agua. Y tengo mi sector I, donde existe menor concentración de moléculas de agua y aparte tiene solutos, que puede ser cloruro de sodio. Entonces, al haber mayor concentración de moléculas de agua, el agua va a ir de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque existe mayor concentración de moléculas de agua. Entonces, a esto yo lo llamo ósmosis. Y si hablo de presión oncótica, Alexander, Javier, ¿a qué es la presión oncótica? Osmótica, perdón. La presión osmótica, ¿a qué me refiero? Es la presión que se opone a la ósmosis. Entonces, tengo aquí mayor moléculas de agua que tienen que ir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Pero si yo pongo presión, se va a oponer a la ósmosis. Las moléculas no van a ir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, a esto yo llamo presión osmótica. Bueno, es un pequeño repaso para que no se pierda. Ahora vamos a ver lo que es transporte activo. Este transporte se diferencia en transporte activo primario y transporte activo secundario. Entonces, aquí vamos a hablar de las bombas. Primeramente voy a hablar de las bombas de sodio y potasio. Como vemos, el sodio ingresa por fenómenos pasivos, ¿ya? Como se diferencia de concentración, que va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Que al existir mayor cargas eléctricas va a pasar de un lugar igualmente que haya menor concentración, igualmente por diferencia de presión. Entonces, este sodio que ha ingresado al interior de la celda tiene que salir. ¿Por qué? Porque siempre que ingresa sodio, el sodio arrastra agua. ¿Y qué pasaría ahora? Si no hay cómo sacar este sodio y arrastrar agua, ¿qué pasaría? Es lo que pasa, por ejemplo, ¿perdón? ¿Sí qué? Desequilibrio. ¿Sí? Hay un desequilibrio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando los médicos no se dan cuenta y colocan soluciones hipoosmolares, cambian la osmolaridad y hace que ingrese más sodio al interior de la célula y les arrastra agua. ¿Qué pasa aquí? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Está bien? En la célula. Entonces la célula se comienza a hinchar. Entonces necesitamos sacar este sodio que está ingresando, porque si la célula se comienza a llenar de agua, esta puede llegar a reventar. Entonces, esto se lo logra gracias a la bomba de sodio y potasio. Esta bomba de sodio y potasio, como vemos aquí, tiene una subunidad beta y una subunidad alfa. Como vemos en el dibujo, la subunidad beta es más pequeña, más o menos tiene un peso molecular de 55. En cambio, esta subunidad alfa tiene un peso, pero esta de 55.000 y la subunidad alfa de 100.000. Entonces, por lo tanto, es más grande. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una vez que el sodio es ingresado y ahí está en el interior de la célula, entonces, como saben, el espacio intracelular se vuelve positivo. Y aquí, esta subunidad alfa, como vemos aquí, tiene sitios de recepción. Tiene un sitio de recepción para el sodio, donde van a entrar 3 moléculas de sodio. Y como ustedes saben, cuando el sodio ingresa, el potasio sale, se hace extracelular. Entonces, esta subunidad alfa tiene otro sitio de recepción en el exterior para el potasio. Y ahí van 2 moléculas de potasio. Y aparte, tenemos a la enzima ATPasa. ¿Qué hace esta enzima ATPasa? Va a desdoblar el ATP en ADP, creando enlaces fosfóricos, generando energía. Entonces, al generar
energía hace que cambie la configuración de esta proteína, de esta subunidad alfa, y hace que salgan 3 sodios al exterior e ingresen 2 potasios al interior de la célula. A esto se lo llama bomba de sodio y potasio. Entonces, para que el sodio que ha ingresado dentro de la célula necesita energía para salir fuera de la célula. Este ATP por quién es generado por las mitocondrias. Es por eso que es importante que las mitocondrias se estén generando energía. ¿Por qué? Porque esta proteína funciona con ATP. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre la bomba de sodio y potasio? Fácil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la bomba de sodio y potasio? Uno es controlar el volumen de las células. Como dijimos, si el sodio ingresa dentro de la célula, arrastra agua y hace que la célula se hinche. Y si no existe esta bomba de sodio y potasio, la célula llegaría a explotar por la cantidad de agua que puede entrar. Participa también como bomba electrógena. Entonces, como sabemos, como en el sitio de recepción en el interior de la célula hay 3 sodios y en el exterior 2 potasios, y hay ese intercambio, al salir el sodio fuera de la célula crea una electronegatividad dentro de la célula. ¿Ya? Esta electronegatividad hace que la célula se vuelva más negativa. Entonces, por eso se dice que participa en la bomba electrógena. ¿Ya? O sea, hace más negativo el interior de la célula. ¿Por qué? Porque al salir el sodio quedan los aniones, los aminoácidos que te dan esa electronegatividad. Igualmente tengo la bomba de calcio. Entonces, ahora si yo hablo de la bomba de calcio, esto se va a producir a nivel de la fibra muscular estriada suelta. Está el ejemplo. Entonces, como veamos aquí, vamos a ver aquí, a ver. Entonces tengo mi fibra muscular, ¿ya? Como sabemos, existe más calcio. A ver, ¿dónde está? Usted, ¿cómo se llama? Sí. ¿Dónde existe más calcio? ¿En el extracelular o en el intracelular? Extra. Intra. ¿Ya? ¿Bien? ¿Usted qué dice? ¿Cómo se llama? Ya ves, ¿dónde hay más calcio? Extra. ¿Alguien se intra? Existe más calcio extracelular. Por eso es la ¿Pero por qué? Sí, porque lo va a ver toda la vida. Siempre que fijar ionogramas se tiene que fijar esto, donde hay más sodio y más potasio. Entonces, como vemos, el calcio es extracelular. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que para que se produzca la contracción muscular necesitamos del calcio extracelular. Entonces, este calcio va a ingresar. Cuando se produce el ingreso del sodio dentro, o sea, por el ligando, ¿se acuerdan? La acetilcolina hace que los receptores que existen en la membrana celular de esta célula del músculo, entonces produce una despolarización. ¿Ya? Entonces ingresa el sodio y despolariza a la célula. Y eso hace que abran los canales para que el calcio ingrese dentro de la célula. Entonces este calcio extracelular no es suficiente para que se produzca la contracción muscular. Entonces, ¿qué hace? Toma el calcio que está a nivel del retículo sarcoplásmico. Como saben ustedes, la función del retículo sarcoplásmico o retículo plasmático liso es tener calcio, almacena calcio en su interior. Entonces, además utiliza este calcio
el cual sale hacia el sarcoplasma o citoplasma de la célula y va a actuar aquí, a nivel de la troponina C. Entonces, esta troponina C va a activar a la troponioxina para que se active la tina y la miosina y produzca la contracción muscular. Entonces, gracias a este calcio que ha ingresado del exterior, del espacio extracelular y intracelular, es el retículo sarcoplámico ha volteado calcio, entonces se va a producir la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha producido la contracción muscular, este calcio tiene que salir fuera de la célula. ¿Ya? Porque si no sale, se va a producir una contracción prolongada al nivel de llegar a la tetanización. ¿Ya? Entonces, tiene que salir este calcio. Entonces, para salir este calcio, necesita de la bomba de calcio. Entonces, esta bomba de calcio, ¿qué va a hacer? Necesita ATP. Sí. Necesita ATP. Entonces, la enzima ATPasa va a desdoblar el ATP en ADP, cambia la configuración del canal proteico y expulsa el calcio fuera de la célula. Sale este calcio. Igualmente, a nivel del retículo sarcoplásico, gracias a la ATPasa, el ATP se desdobla en ADP y el calcio vuelve a ingresar dentro del retículo sarcoplásico. Entonces, cuando hablo de bomba de calcio, es para que el calcio del interior de la célula salga al espacio extracelular y nuevamente sea bombeado dentro del retículo sarcoplásico. ¿Alguna duda? ¿Cómo entraba? Al interior, por la bomba de sodio, por la bomba de calcio. La bomba de calcio, ¿qué hace? Ingreso. La pasa, desdobla la ATP en ADP, genera energía y hace que el calcio vuelva a ingresar al retículo sarcoplásico. Más o menos. Entonces, esto vamos a ver en esta competencia cómo se produce la contracción muscular. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer a detalle. Otro, bomba de hidrogeniones. ¿Dónde se encuentran las células panicales? ¿Dónde se encuentran las células panicales? A nivel de la parábola. En el estómago. En el estómago. Entonces las células parietales, como sabemos, se encuentran a nivel del estómago y son las encargadas de producir el ácido clorhídrico. Entonces, como vemos, aquí tengo una célula parietal y tengo mi cavidad gástrica. ¿Y dónde se forma este ácido clorhídrico? Es en la cavidad gástrica. ¿Por qué? Porque da un pH ácido al estómago, el cual sirve de protección. Entonces, como vemos aquí, este hidrógeno está en menor concentración que el hidrógeno que está en la cavidad gástrica. En la cavidad gástrica existe mayor cantidad de hidrógeno. Por lo tanto, no vamos a poder pasar de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. Entonces, aquí usa la bomba de protones, que igualmente la ATPasa desdobla el ATP en ADP, genera energía y el hidrógeno pasa desde las células parietales a la cavidad gástrica y así va a formar el ácido clorhídrico. Esa es la bomba de hidrogeniones o bomba de protones, es lo mismo. ¿Ya? Es por eso, cuando hay una actividad y hay mayor cantidad de ácido clorhídrico, se va a producir la gastritis. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos los médicos? Damos inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuáles son? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. ¿Dónde va a actuar? Aquí, en la bomba de protones. Inhibe la bomba de protones. Para que el hidrógeno pase de la célula parietal a la cavidad gástrica.
Y de esta manera se forma menos ácido clorhídrico. Y de esta manera se controla la gastritis o la acidez. Para que no pase, No, para que no pase. inhibe la bomba, entonces no va a pasar. Pase. No pasa. No pasa el hidrógeno a la cavidad gástrica. Por eso no se forma más ácido clorhídrico, el cual va a producir la gastritis. Transporte activo primario. Entonces, cuando yo le produje el transporte activo primario, estoy hablando de la bomba de sodio y potasio, de la bomba de calcio y la bomba de protones o la bomba de hidrogenos. Esto es transporte activo primario. Transporte activo secundario. Entonces, aquí voy a hablar del transporte. Entonces, aquí hablo del transporte. Como sabemos, aquí existe más sodio extracelular que intracelular. Entonces, el sodio, cuando ingresa dentro de la célula, entonces, como vemos aquí, tiene sitios donde va a llegar el sodio. Entonces, el sodio pasa de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Va a pasar del extracelular al intracelular. Y al producir esto, produce energía. Entonces, ¿qué hace? Arrastra la glucosa. Aquí tiene sugar, esa es la glucosa. Entonces, gracias al ingreso del sodio de mayor concentración a menor concentración, igualmente me va a introducir la glucosa. ¿Ya? Entonces, esto es el cotransporte. La glucosa utiliza el sodio para ingresar dentro de la célula. Es por eso, por ejemplo, cuando hay un niño que está deshidratado y aparte tiene hipoglicemia, siempre los sobres de deshidratación oral traen sodio, cloruro de sodio y glucosa. ¿Por qué? Porque este sodio, al ingresar, va a meter la glucosa. ¿Cómo lo hace? Mediante el cotransporte. Entonces, gracias al cotransporte, el sodio pasa de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración y a la vez esa energía generada hace que ingrese la glucosa dentro de la célula. Ahora, el contratransporte es muy diferente. No, la mayoría confunde cotransporte con contratransporte. El cotransporte es sodio con glucosa. En cambio, en el contratransporte es sodio con calcio. Como sabemos, el sodio igual es más extracelular que intracelular. Entonces pasa de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, este sodio que está ingresando, por diferencia de concentración, igual va a generar energía. Y al producir energía, hace que el calcio que está intracelular salga de la célula. Entonces sale del intracelular al extracelular. Entonces, a esto yo lo llamo contratransporte. No, contratransporte es sodio y calcio. Sodio y calcio. Para el potasio, la bomba de sodio y potasio. Este transporte activo. Este transporte activo secundario. Dice que por diferencia de concentración ingresa el sodio, genera energía y saca las moléculas de calcio. ¿Ya? Entonces, si yo pregunto sobre contratransporte, estoy hablando del intercambio del sodio y el calcio, generando también energía. Transporte a través de las membranas. Entonces, cuando hablamos de transporte a través de las membranas, vamos a hablar de esto cuando hablemos de fisiología renal. ¿Ya?
Entonces, todo lo que hemos visto ahora lo vamos a ver en fisiología renal. Entonces, aquí tengo mi célula, ¿ya?, que se encuentra a nivel del tubo contorneado proximal. ¿Qué características tiene? Aquí está la luz del túbulo renal, tiene un borde de cepillo, entonces este va a ser el borde luminal. Tiene un borde basal, el cual está en contacto con la membrana basal. ¿Ya? Entonces esta membrana basal, y aquí va a pasar al espacio extracelular, ¿ya?, o al torrente sanguíneo, si quieren. Es de esta manera como se absorbe cuando se produce el ultrafiltrado de la orina. Entonces aquí se va a reabsorber, por ejemplo, sodio, que igualmente tiene un borde intercelular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se forma la orina, ¿ya?, entonces pasa del glomérulo, el plasma se filtra y va a filtrar sodio. Este sodio va a llegar al espacio luminal y por este borde de cepillo va a pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, aquí como la absorción es tan rápida, igualmente este sodio va a pasar rápidamente igualmente hacia el espacio extracelular, específicamente al intravascular. Entonces va a generar cargas negativas, lo cual va a atraer al sodio. Entonces, igualmente, el sodio va a pasar por diferencia de cargas eléctricas. Entonces, este sodio se va a absorber. Y como sabemos, si ingresa sodio, ¿qué va a arrastrar? ¿Qué arrastra el sodio? No, el potasio. Agua. Entonces, igualmente el sodio, el agua va a ingresar dentro de esta célula. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo está el agua va a salir al espacio intravascular? ¿Cómo sale? ¿Qué fenómeno hace que el agua pase de un lugar de menor concentración, de mayor concentración, a uno de menor concentración? Ósmosis. Como vemos aquí, gracias a la ósmosis, el agua se va a reabsorber. Entonces, aquí está la orina, entonces aquí estoy recuperando sodio y estoy recuperando agua. Igualmente, no lo tengo aquí, pasa, cuando se ultrafiltra el plasma, igual va a haber cloro. ¿El cloro qué carga negativa tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces, si tiene carga eléctrica negativa, igualmente va a ser arrastrado por el sodio, porque el sodio tiene carga positiva. Entonces va a arrastrar cloro. Igualmente, entonces el cloro va a ser reabsorbido a este nivel. ¿Ya? Entonces, todos los fenómenos que estamos explicando se van a explicar a nivel de los tubos contorneados en el riñón. Igualmente, cuando veamos fisiología digestiva, todos estos fenómenos de cómo se reabsorbe sodio, cloro, agua, todos estos fenómenos son lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo directamente, cuando estemos hablando de fisiología renal y digestiva, entonces ustedes ya saben cómo se reabsorbe sodio, cómo se reabsorbe agua, cuáles son los fenómenos involucrados. ¿Alguna duda? Yo sé que ahorita lo ven complicado, un poquito, porque hay varios, pero si ustedes aprenden cómo ingresa el sodio, cómo sale Le el pregunto potasio, después. la difusión tiene que estar involucrada. Difusión simple, sodio, potasio, agua. Esos son los que están involucrados. Después, difusión facilitada, 15 involucrada, difusión facilitada. La difusión facilitada, 15 involucrada. Bomba sodio potasio. Bomba sodio potasio. ¿Qué dijo? Está hablando. Facilitada es bomba. La facilitada.
bomba de sodio y potasio. Es transporte activo primario. Ah, ¿Quién se involucra en la difusión facilitada? La insulina. La Insulina para el paso insulina. de glucosa y galactosa. Ahora, si hablo de puerta químico ligando, la Colina. anterior de la célula muscular. Ahora, si hablo de transporte activo, hay un primario y secundario. Primario, ¿quién está? El calcio y hidrogenias. Hidrogeniasas. ¿Qué hora es? What time is it? 18. Bomba de protones o bomba de hidrógeno, lo mismo. Ah, falta. Está bien. Sentémonos acá. Sentémonos acá a menudo. La foto para La difusión facilitada está dada por la insulina. La insulina lleva a la glucosa dentro de la célula. Si no hay insulina, no se produce difusión facilitada. Como ves en el dibujo, existe un nicho donde va la molécula de insulina, cambia la configuración del canal proteico y ahora la celda dentro de la célula. Eso es difusión simple, que se llama difusión facilitada. Ahora, entonces, y el transporte activo secundario. Mira, lo que ahorita estábamos viendo de membrana. ¿Cómo? Y se les lleva a Arrastra glucosa. Arrastra glucosa. Entonces tiene energía para que la glucosa estuviese dentro de la célula. Es por eso que los sabores de hidratación oral vienen cloruro de sodio y glucosa. Vaya, fíjense a la composición. Entonces, así está. Cloruro de sodio también. ¿Cómo hace para que crece glucosa dentro de la célula? ¿Y el contratransporte? Está involucrado en Una cosa. sodio y calcio. Entonces, está sencillo. Se produce aquí casi todos los fenómenos. ¿Ya? Pero esto lo vamos a volver a ver cuando veamos fisiología renal y fisiología digestiva. ¿Qué es al último? Ahora no, ahora. Entonces, doctor, no vamos a referenciar estos tipos. No, esto no. Que sepa, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario, ahí sufrí con este. Pero tiene que saber los conceptos y no confundir. ¿Quién está involucrado en cuál? Yo siempre pensé que era transporte. Así fácil. Es único que estamos pasando. ¿Ya? Pero aquí estamos asumiendo para que ustedes puedan entender. ¿Qué son? Entonces, sabiendo todo esto, y creo que han entendido, van a poder entender esta segunda parte. ¿Ya? Potencial. Que hablamos de potencial de membrana y de los potenciales de acción. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un potencial de membrana en reposo. Yo voy a hablar de un potencial de membrana en reposo. Y cuando hablo de potenciales de membrana, esto se lo mide en voltios. Pero Milivoltios. cuando hablamos de células, Milivoltios. la unidad de medida va a ser milivoltios. Entonces, pausa, abierto. No. Yo estoy hablando de potencial, la célula está en reposo. ¿Qué entiendes de que la célula está en reposo? ¿Cómo están las cargas eléctricas? Neutras. Neutro. ¿Cómo sería neutro? Una carga negativa y una positiva. Una negativa y positiva. ¿Perdón? Que no tiene ninguna carga. ¿Ya? ¿Usted qué dice? Alina. ¿Dónde? ¿Pero dónde es carga negativa? ¿Ah? Intracelular. ¿Blades qué dice? Que no tiene carga. ¿Mm? Que no tiene carga. ¿Cómo te llamas? La de Luciana. Luciana. Que no tiene carga. Que no tiene cargas.
Chumara, ¿cuál es tu nombre? Natalia, ¿qué dices? ¿Qué? Membrana, potencial de membrana en reposo. En la membrana. Está Neuria. Yo digo, Neuro. Siempre que yo hablo de potencial de membrana en reposo, el interior de la célula va a ser negativo. Y el exterior, o sea, el espacio extracelular, es positivo. ¿Quién da esa electronegatividad a la célula? ¿Y solutos? Aminoácidos, ¿qué más? Sulfatos y fosfatos, los aniones. Entonces, es por eso que esta célula está en reposo. El interior es negativo. Ahora, potencial de membrana en actividad. Voy a hablar de despolarización y repolarización. La despolarización se produce cuando existe ingreso del sodio. ¿Por qué? Porque le va a cambiar el potencial eléctrico de la célula de negativo a positivo. Entonces, cuando hablo de esto, estoy hablando de despolarización. Y cuando hablo de repolarización, es cuando el sodio va a salir. ¿Quién ingresa? El potasio. Y en la despolarización, el sodio ingresa al interior de la célula y ¿quién sale? El potasio. Entonces, ahora yo voy a hablar de despolarización y ustedes ya tienen que pensar que estoy hablando de despolarización y el sodio está ingresando dentro de la célula y está saliendo de potasio. Y en la repolarización, sale el sodio de esta célula e ingresa el potasio. Entonces, ¿quién está implicado en la repolarización? Bombas de potasio. Ya, Bombas de potasio. pero ¿cómo se hace para que salga? Con la bomba de sodio y potasio. Entonces, vamos a decir que la célula de reposo está neutralizada. ¿Por qué? Porque en el extracelular va a ser positivo y a nivel intracelular, en el citoplasma, va a ser negativo. Entonces, nosotros tenemos que calcular las cargas eléctricas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el potencial de membrana de reposo por difusión, el potencial de membrana por conducto de fuga y el potencial de membrana de reposo por electrofiltración. Entonces, mediante esto, yo voy a calcular las cargas eléctricas, o sea, qué tan positivo, qué tan negativo dentro de la célula según los electrolitos que se involucran. Entonces, en esta parte de su libro, existe una serie de fórmulas matemáticas de cómo hacen este cálculo. Entonces, si yo hablo de potencial de Préstame para jugar videojuegos. por difusión, entonces voy a tener un potencial de membrana para el potasio y otro potencial de membrana para el sodio. Entonces, estos estudios se han hecho en las células nerviosas, fibras nerviosas. Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, el potasio, cuando existe la despolarización, sale fuera de las células, como vemos aquí. ¿Ya? Está saliendo fuera de la célula, del intracelular o extracelular. Porque el potasio es más intracelular. Entonces, tiene sus canales específicos para salir el potasio. Pero cuando va saliendo, llega a nivel de estos canales proteicos hasta menos 94 milivoltios. Y al llegar a menos 94 milivoltios, estos canales proteicos se cierran. No dejan que ni salga ni que ingrese potasio. Lo mismo pasa con el sodio. Igualmente vemos el sodio aquí, que está dentro de la célula. Igual tiene canales específicos para salir.
¿Ya? Entonces, cuando este sodio sale del intracelular al extracelular, igual se genera un potencial, y este potencial va a más 61 milivoltios. Entonces, no, perdón, aquí el sodio ingresa, perdón las flechas, el sodio va ingresando. Entonces, este sodio cuando está ingresando, estos canales proteicos llegan a más 61 milivoltios. Entonces, cuando llega a más 61 milivoltios, estos canales proteicos normalmente se cierran y no dejan ni entrar ni salir sodio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comprueban esto? ¿Ya? Entonces, esto lo voy a hacer mediante la expansión de NERS. ¿Ya? ¿Cómo es? Es la fórmula Fuerza de electromotriz. la fuerza electromotriz. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Es menos 61, que es una constante, por el logaritmo intracelular Contra por el concentración. extracelular. Entonces, ¿cómo hago aquí? Por ejemplo, para el potasio, entonces, la fuerza electromotriz aquí indica menos 61 milivoltios por el logaritmo sobre el potasio intracelular, que es de 140, sobre el potasio extracelular, que es de 4. Entonces, es la concentración de potasio intracelular sobre la concentración de potasio extracelular. Entonces, si ustedes hacen la operación matemática, menos 61, entonces 144 me va a dar menos 35, saco el logaritmo de 35 y me va a dar 154. Entonces, multiplico menos 61 por más 1.64 y el resultado va a ser menos 94 milivoltios. Entonces, aquí tengo la fórmula de cómo obtengo el potencial de membrana de reposo por difusión del potasio. Menos 94 milivoltios. Time to calculate. Ahora, igualmente puedo sacar el potencial de membrana de reposo por difusión del sodio. Entonces, mediante la fuerza electromotriz, menos 61 por el logaritmo de la concentración de sodio intracelular sobre la concentración de sodio extracelular. Entonces, ¿cómo? Extracelular. Pero estos son valores, no son constantes, no son 140 así clavados, siempre hay parámetros. El sodio normal en el extracelular es de 135 a 145. El límite inferior es 135, el superior es 145. Si subo más de 145, estoy hablando de una hipernatremia. Si bajo de 135, estoy hablando de una hiponatremia. Yo lo he puesto 140 porque para no confundirnos todavía. ¿Ya? Entonces, estos autores han utilizado 140 porque es intermedio, igualmente 14. ¿Ya? Entonces, han obtenido mediante esto menos 61, 14 entre 140 me da 0,1. Entonces, el logaritmo de 0,1 es menos 61, menos 1, perdón. Entonces, multiplico menos 61 por menos 1, me da más 61 milivoltios. Entonces, estoy obteniendo aquí el potencial de membrana de reposo por difusión, tanto para el sodio como para el potasio. Entonces, ¿qué me dice el potencial de NERS? El nivel de potencial a través de la membrana impide la difusión neta de un ion a cualquier dirección a través de la membrana. Entonces, cuando llega a este potencial,
El potasio no va a salir ni va a entrar. Las compuertas se cierran cuando llega a menos 94. En cambio, el sodio llega a más 61 milivoltios, igualmente las compuertas se van a cerrar. No entra ni sale sodio. Sí, se podría decir que sí. O tal vez lo lee en su libro y lo entiende de otra manera. Entonces, a eso se le refiere el potencial de NERS mediante la ecuación de NERS. Así, lo más sencillo. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Está bien? Chicas, Luciana, Dice, venga. Luchona, ¿tú sabes qué es difusión neta? No, hermana, me perdí. Difusión neta, me dan ganas de preguntar. Campos. ¿En qué campos? ¿Hay alguna duda? ¿Qué? ¿No entiende nada? Me representa. Pero cuando habla de difusión neta, ¿a qué se refiere? ¿Dónde dice? Difusión neta de unión. Digo yo, me estoy a la difusión tanto del sodio como del potasio, o sea, la difusión total. Eso es Ah, ya. Gracias. porque ingresa y sale, ¿no? Entonces, aquí nos estamos escribiendo al potencial de membrana en reposo, por si acaso, para que no confundamos. No estamos hablando ni de despolarización ni de repolarización, solo estamos hablando de potencial de membrana en ¿Cómo reposo. eso? Ya. Como vemos, la De Goldman. anterior ecuación era solo aviones monovalentes. Se involucra el sodio y el potasio. Pero tengo aquí la ecuación de Goodman, la cual se utiliza para calcular el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones. Entonces, ¿qué iones van a estar involucrados aquí? El sodio, el potasio y el cloro. Entonces aquí vemos una fórmula matemática, entonces va a involucrar la fuerza electromotriz. Entonces, cuando hablo de fuerza electromotriz, ¿ya? Aquí juega un papel las cargas eléctricas. Entonces, mediante esta fuerza electromotriz es que se da el movimiento de las moléculas por diferencia de carga eléctrica. Entonces, como vemos aquí, donde tengo menos 61, que es una constante, por el logaritmo de la concentración de sodio intracelular, ¿ya? Por la permeabilidad del sodio, la concentración del potasio intracelular por la permeabilidad del potasio, la concentración del cloro intracelular por la permeabilidad del cloro. Eso lo tiene en su libro. Igualmente tengo aquí, el cal sobre la concentración de sodio extracelular por la permeabilidad del sodio, por la concentración de potasio extracelular por la permeabilidad del potasio, la concentración de cloro extracelular por la permeabilidad del cloro. Entonces, si ustedes despejan todo esto, hacen la fórmula matemática, le va a dar un potencial de membrana de menos 86. Caca. Pero yo no voy a tomar la matemática, yo no estoy llevando matemáticas. A mí no me gusta. Aparte, no tengo práctica de matemáticas. ¿Qué dijo? Ah, práctica no. No va a llevar esto. Pero, ¿qué dijo de prácticas? Cita. Da un potencial de membrana calculado de menos 86 milivoltios. Involucra están involucrados aquí el sodio, el potasio y el cloro. Entonces, me van a dar un potencial de membrana de menos 86. ¿Ya? Entonces, aquí va a participar con dos iones positivos univalentes como es el sodio y el potasio.
y un ion negativo univalente que es el cloro. Entonces este es el concepto de la ecuación de Goodman, Hopkins y Katz. Entonces, aquí el potencial de membrana es de menos 6 milivolts, muy diferente al potencial de membrana de fusión del sodio y del potasio cuando son solo calculados para la fusión. ¿Quedaron entendido? Vayan repasando, por favor, todo esto para que puedan entender lo que se viene. Porque una vez que acabemos esto, vamos a comenzar a ver lo que es la despolarización.